Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia a este webinar. Tengo hoy el placer de compartir esta charla con Mariano, que es socio fundador de IMSA y miembro cofundador de la Junta de Inversores. Él es una persona que tiene muchísima experiencia en los temas de manejo de real estate en Estados Unidos y que nos va a dar una perspectiva, digamos, fuera de la legal a esta charla. Y está conmigo también mi socio José Suárez, él es abogado que está radicado en la oficina de Pérez Yorca en Madrid, tiene muchísima experiencia en el manejo de Private Client y Wealth, similar a la experiencia que tengo yo en Pérez Yorca, Colombia. Y la idea es que le demos digamos, la puntada desde el punto de vista legal a los temas que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, pues para aprovechar el tiempo. En primer lugar, le quiero dar la palabra a Mariano para que nos cuente un poquito la situación inmobiliaria de española y de Estados Unidos y por qué, en tu opinión, Mariano, la pregunta sería ¿cuál es la situación del mercado español y de Estados Unidos en este momento y por qué consideras que son mercados oportunos para invertir en este instante? Que tenemos, pues, como tú sabes, personas de Colombia, de España, de otros países conectados y que tienen muchísimo interés en este tema. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos por Colombia. Muchísimas gracias Carolina y José por la oportunidad, la invitación. Eh, Nada, aclarar que como asset managers globales, los que le voy a compartir está, digamos, influenciado por nuestra actividad y por nuestra visión y nuestra experiencia. No es la verdad absoluta, digamos, pero bueno, como en todo lo que es inversiones, siempre es bastante subjetivo y opinable, cada uno opina de sus perspectivas, con lo cual quería hacer esa aclaración. Y a su vez, nuestra perspectiva es, dentro de lo que es la inversión inmobiliaria global, hay distintas estrategias y nosotros invertimos con estrategias de alto valor añadido, de altos retornos, con un enfoque muy oportunista, con lo cual mi visión va a estar sesgada por nuestra actividad. Eh, entonces, claramente Europa y Estados Unidos son los dos actores principales. Voy a poner un poco de contexto, que seguramente la mayoría lo conoce, pero nunca viene de más repasarlo. En la industria inmobiliaria global profesional de gestión de inversiones inmobiliarias, se invierten, digamos, actualmente unos 10 trillones de dólares que están gestionados por 200 jugadores a nivel global. De esos 10 trillones, el 84% de la inversión se concentra en Estados Unidos y Europa. Estados Unidos se lleva 50% de esa participación y 34% se lleva Europa. Para que ustedes se den una idea, a toda Latinoamérica en su conjunto tan solo llega a 0,4%. eh, Colombia tiene la ventaja, digamos, de recibir parte de esa inversión, al igual que México, Perú, Chile y Brasil. Mi país, yo soy argentino, a pesar de que llevo muchos años fuera de Argentina, recibe cero, digamos. Eh, Esto también nos orienta y nos guía que prácticamente el partido de la inversión inmobiliaria se juega en los países desarrollados principalmente, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Estabilidad, seguridad, inflación, o sea, hay muchos factores que hacen que los fondos nos sintamos mucho más cómodos, por las previsiones que nos permiten tener los mercados desarrollados, invertir en estos, ¿no? Entonces, eh, para marcar cierta diferencia entre Europa y Estados Unidos, la verdad que son mercados muy diferentes. El mercado americano es muy dinámico, muy profundo, tiene un volumen y una liquidez enorme, y los ciclos generalmente son mucho más marcados. O sea, eh, comparado con Europa es mucho más volátil. En cambio, Europa, digamos, es un poco más, los mercados son más estables y las curvas son menos pronunciadas, ¿no?
para poner un ejemplo en números que se ve más rápido, en el año 2008, cuando empezaron la crisis, tanto Estados Unidos como Europa o España, para marcar un país de Europa, Estados Unidos bajó 47% en 2 años, en el 2010 ya había tocado fondo y en el 2015 ya había recuperado todo lo perdido. ¿Ok? En cambio, en España, la vivienda, por ejemplo, el promedio terminó de caer en el 2016. Es decir, cuando Estados Unidos ya había recuperado todo lo perdido, España, después de 8 años, recién tocaba fondo. Con lo cual los ciclos son muy distintos. Es decir, como hablábamos antes, las curvas en Europa son mucho menos pronunciadas y tanto las correcciones como las recuperaciones y expansiones son más moderadas que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, a nivel general nos encontramos que Estados Unidos, la vivienda, respecto a su máximo histórico que había alcanzado en 2008, previo a la burbuja, eh, está 50% arriba del 2008. Europa está cerca de un 15% arriba del 2008 y España todavía no llega a los valores del 2008. Recién en algunos barrios, por ejemplo, el barrio de Salamanca dentro de Madrid, barrios muy potentes, sí es cierto que ya han superado, pero la media nacional todavía no alcanza los valores del 2008, está cerca de alcanzarlos. Y si a eso le quitamos inflación que hubo durante estos 18 años, nos encontramos que estamos todavía casi 45% debajo de los valores del 2008 si le sacamos inflación. Con lo cual, dicho esto, a nivel general, vemos Estados Unidos con los valores, a pesar de que lleva 2 años en una fase de corrección, luego hay que ir viendo estado por estado, segmento de activo por segmento y demás, todavía esa corrección que ha habido lo deja muy, 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 muy por encima de lo que es Europa y mucho más de lo que es España. Con lo cual, a simple vista, por tener una mirada genérica, en lo que podemos concluir es que España todavía tiene mucho más espacio de recorrido, de expansión, de recuperación que Estados Unidos, que venimos de tocar recientemente máximos históricos, ¿no? Ahora bien, voy a entrar a profundizar un poquito más sobre Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene un tema de tasa. Ustedes saben que en los mercados desarrollados la tasa es prácticamente lo que marca el rumbo de los mercados. La tasa de Estados Unidos hoy de un préstamo hipotecario comercial está en torno al 7%, un préstamo residencial 6,5%. Eso limita muchísimo a un usuario final la posibilidad de comprar una vivienda y por otro lado a un fondo de inversión, que los fondos generalmente utilizamos el apalancamiento financiero para obtener retornos y demás. Generalmente es eficiente cuando el ingreso por renta de una propiedad está por debajo del costo del dinero, pero en este caso está por encima. Es decir, una propiedad media en Estados Unidos que rinda un 5% por alquiler, hoy el costo de la deuda está un 7%, con lo cual está negativo. Eso frena muchísimo el mercado, con lo cual hoy estamos viviendo una etapa de corrección, ¿no? De precios. El mercado residencial, digamos que está estable, se han incrementado mucho los inventarios, la vivienda nueva está sufriendo más que la usada. Tema oficinas, tenemos prácticamente a nivel nacional un 25% de vacancia, o sea, el mercado todavía le cuesta mucho recuperar todo lo que fue COVID. Multifamilies, que son los edificios, digamos, de renta, que habían llegado a niveles inesperados. O sea, prácticamente, estaban 100% arriba del 2008, llegaron a estar los multifamilies. Hubo un desapego de los distintos clases de activos. Yo les comentaba que la vivienda estaba arriba del 50%, había llegado en 2008, pero los inmuebles comerciales tuvieron un comportamiento muy dispar. Los multifamily estaban 100% arriba, industrial llegó a estar 75% arriba, mientras que hoteles
retail y oficina estaban 20-30% arriba. Entonces, también hubo un crecimiento bastante diferente, ¿no? Entonces, hoy los multifamilies, como comentábamos, están corrigiendo. Habían llegado a los valores de renta en el 2022-23 inesperados. Hoy ya en algunos estados las rentas están bajando. Por otro lado, todo este tipo de activos se habían vendido a rendimientos muy, muy bajos en el 2022-23, y lo que tiene Estados Unidos es que la tasa de préstamos comerciales después de 3 o 5 años se variabiliza, es decir, aquellos inversores que compraron en el 2021, 22, 23 con una tasa de 3%, hoy se le vence el plazo de tasa fija y pasa variable a ser un 7%. Entonces, si tu ingreso por renta es 3, 4, 5%, ¿cómo haces afrontar los pagos mensuales? Por otro lado, las valoraciones de todos estos activos están bajando. En Estados Unidos se invierte con mucho apalancamiento, con lo cual los bancos se entran a desesperar. Dicen, este señor ya me debe más de lo que vale actualmente el activo. Entonces, o me trae más dinero o le tengo que pedir que me traiga la llave, ¿no? Entonces, este año se esperan 500.000 ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos, un número ya importante. Se ha incrementado el año pasado en torno a 14% el volumen. Eh, con lo cual, la gran incógnita aquí es qué va a pasar con la tasa. Si la tasa, ahí tenemos visiones bastante dispares. Algunos economistas extremistas dicen que hasta peligra que la tasa vuelva a subir en Estados Unidos. Otros creen que se van a mantener y otros creen que finalmente van a bajar, ¿no? Eh, entonces, si las tasas, en un escenario que las tasas no bajen, creemos que en el 2026 va a ser muy duro para el mercado inmobiliario, es decir, el volumen de ejecuciones hipotecarias se va a incrementar, eh, y obviamente el volumen de propiedades con descuentos y las correcciones en los valores se van a profundizar. Nosotros, desde el año 2022, todo nuestro portafolio que teníamos en Florida lo desinvertimos completamente. Pensábamos que ya habían llegado a máximos, que había pocas chances de que sigan subiendo, y afortunadamente hemos acertado porque ya a finales del 22, principio del 23, el mercado se frenó y empezó a ajustar. Eh, y en la Florida, por ejemplo, hacía del año 2017 que no comprábamos. Nosotros nos dedicamos a comprar propiedades en bancos, en subastas y demás, y ya el mercado se había absorbido todo ese inventario. Por lo tanto, con muchas ganas de volver a hacer cosas allí, ya estamos volviendo a ver el mercado muy de cerca, y ojalá que la situación del mercado nos permita en el 2026 aprovechar oportunidades. Lo que sí creemos es que la ventana de oportunidades para entrar a Estados Unidos va a ser relativamente corta por dos razones. Primero, que los bancos no van a ejecutar masivamente porque los bancos están en una situación muy diferente a la del 2008, están muy líquidos. Y segundo, que hay mucha liquidez todavía en los mercados. Con lo cual, en los momentos, nosotros estamos mirando y empezando a poner ofertas y demás, en los momentos de que una propiedad baja y demás, aparecen muchos compradores. Con lo cual, eh, yo creo que la ventana de esta oportunidad va a ser para gente como muy dedicada a esto, muy profesional y muy rápida en la toma de decisiones. Y el plazo para entrar, entendemos que no creo que sean más de 18 meses, 24 como mucho, porque también en algún momento las tasas es cierto que tendrán que bajar, y ahí el mercado obviamente va a tender a recuperar. No sé si tengo 2 minutos más porque se me extendió demasiado. ¿Para España o lo dejamos para la próxima pregunta? Pues si quieres darle un breve resumen también al tema de España, de una vez lo hacemos. Yo sé que al Perfecto. final tienes otro espacio, Sí, sí, pero sí, me parece sí. importante que lo menciones también. Bárbaro. Voy corto a España. España está viviendo un momento excepcional. El mercado residencial eh, está con volúmenes de transacciones máximos históricos, eh, con excepción de algunos barrios y ciudades. Vemos que todavía España está muy barato, tal es así que
hoy comprar una vivienda en España a cualquier familia o persona le representa en torno al 22-23% del salario, mientras que alquilar una vivienda le representa el 38%. Es decir, la capacidad todavía de compra que tienen las familias, habiendo el mercado, las tasas bajado, hoy ya se toman préstamos hipotecarios para una vivienda al 1,75, 2% a 30 años. Con lo cual eso ha generado una dinámica. Yo creo que España pasó la prueba de fuego en el 2023, todo el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa y demás, tuvo que atravesar un incremento de más del 100% de la suba de tasa de interés. En Europa estábamos en torno al 2, pasó al 4,5, 5. En Estados Unidos estaba al 3, pasó al 6,5, 7. Eso hizo que Estados Unidos eh, terminó neutro el mercado, Europa corrigió un 1% y España subió 7%. Fue el segundo país junto con Irlanda del mundo que más subió la propiedad. Entonces, era de esperar que cuando, digamos, España en el 2023 también sufrió el efecto de la guerra, digamos, de Ucrania, de Gaza, con lo cual era de esperar que cuando las variables se fuesen acomodando, aparentemente final de la guerra, por otro lado, la tasa ya, como hablábamos, por debajo del 2%, el mercado reaccionara de una manera tremenda. El año pasado, el efecto de la bajada de tasa recién se vio sobre finales de año y la vivienda terminó 12,6% arriba anual. Tengamos en cuenta que la tasa de apreciación de un inmueble en Europa es 2% anual, la histórica. Es decir, que apreció 10% por encima de la tasa o de la inflación, que es básicamente la tasa de apreciación de un inmueble. Eh, por otro lado, hoy hay muy poco inventario, es decir, el déficit con la construcción de nuevos hogares que hay en torno a 200.000 al año y se construyen alrededor de 100.000 unidades al año en España solamente, se va generando más de 100.000 unidades de déficit anual, que acumulado ya estamos en torno a 700.000 viviendas. Entonces, esto está generando una presión a la subida de precios impresionante. El primer semestre de este año terminó 14% arriba la suba de la vivienda anualizado, en Madrid en torno al 20%, y esto entendemos que no se va a resolver rápidamente. A su vez, la demanda hasta ahora, además de la obra nueva, se venía alimentando del exceso de oferta que había en los bancos, vacías, disponibles para comercializar y utilizar, pero en los bancos prácticamente ya no quedan viviendas vacías. Todo lo que queda en los bancos, que es mucho, son viviendas con problemas o inquilinos morosos, ocupadas, alquiler social, etcétera, etcétera, obras paradas. Entonces, la demanda, que hoy es cada vez mayor, de hecho, el primer semestre terminó en 53, 54% por encima del semestre anterior, el volumen de transacciones, una locura, eh, no tiene de dónde alimentarse, con lo cual eso genera una presión a la subida de precios impresionantes. Y los activos comerciales, oficinas, bueno, oficinas está pasando por un momento de nuevo excepcional en Madrid, en Barcelona, y no solamente para España, sino que a nivel Europa está siendo como uno de los mercados de oficinas más activos. Eh, el mercado de retail, increíblemente, lo que se ha recuperado. Hace 2 semanas participamos del Congreso de Centros Comerciales, están todos los operadores de retail y todos expandiéndose, abriendo tiendas de una manera increíble. Lo cierto es que la economía española y europea ha generado mucho ahorro. Nunca hubo tanto ahorro acumulado. Porque claro, vino COVID, vino subida de tasas, inflación, guerras, extensión de este gobierno que muchas veces no ayuda a generar mucha confianza, con lo cual eso ha hecho que todo el mundo se contraiga y ahorre, ahorre, ahorre. Con lo cual, habiéndose disipado todas las variables y toda la incertidumbre que teníamos hace 2 o 3 años atrás, todo el mundo espera que todo ese dinero acumulado, ahorrado, empiece a darse ahora en el consumo. Con lo cual, todas las grandes cadenas de retailers, cadenas de supermercados, cadenas de restaurantes, cadenas de gimnasio, clínicas médicas, hogar, bazar, o sea, todos
expandiéndose de una manera increíble, con lo cual el retail, claro que había sufrido mucho con el COVID, luego la suba de tasas, todos los activos comerciales que se compran principalmente como inversión, en la subida de tasas habían sufrido, a diferencia del residencial. Eso se había expresado en retornos que habían subido, tal vez si una propiedad rendía un 5 pasó a rendir un 6,5, un 7, con lo cual eso corrigió entre 10 y 20% su valor. Entonces, hoy, con la bajada de tasas y todo el consumo que está habiendo, esto va a tender a recuperar. Por lo pronto vemos los próximos 3 o 4 años en España, la verdad que con un viento de cola muy importante y obviamente volvió el apetito de todos los grandes fondos de inversión y demás, aparte de inversores privados, family offices y usuarios finales, los grandes fondos volvieron con todo, ¿no? Y además, cabe acotar que España frente a Estados Unidos representa, España a nivel global es el 3-4% frente a 50 que es por ciento de Estados Unidos. Está viniendo muchísimo capital, no solo de Estados Unidos, sino que también de Latinoamérica y de otros países. Con lo cual, poco capital que deje de ir de Estados Unidos viene a España o Europa, ya mueve muchísimo el mercado, ¿no? Recordemos que España este año se perfila a pasar a ser el país número uno del mundo de turismo, con 100 millones de turistas, pasando a Francia por primera vez en la historia sería. Y lo más llamativo que si miramos 30 años atrás, España multiplicó por 5 el volumen de turistas, pasó de 20 a 100 A millones, 100. mientras que sus 4 o 5 competidores apenas duplicaron. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de crecimiento que está teniendo España es tremenda. Tasa de desocupación en los mínimos históricos. Este año va a crecer en torno a 2,5 veces, 3 veces por encima de la Comunidad Europea. Está cerca del 3%. El año pasado terminó 3,1, cuando la Comunidad Europea está en torno al 1. Con lo cual, a diferencia de en el pasado, que España por ahí no era de las economías más fuertes de Europa, actualmente es la principal economía de Europa. Bueno, no hablo más porque Carolina y José me van a matar. No me van a invitar No, más. no, Mariana, muchas gracias. Muy importante esta parte, digamos, de la visión de negocio, de oportunidad de inversión. Y pues, digamos, la idea que tenemos José y yo es plantearles que, pues, teniendo en cuenta todas esas oportunidades, pues hay que aprovecharlas y hay que hacerlo bien. De cara a eso, entonces, pues traemos parte, digamos, de la explicación que les vamos a dar es cuáles son, digamos, los aspectos tributarios claves que se tienen que tener en cuenta al momento de lograr, de hacer las inversiones. Ya cuando Mariano tenga el inmueble listo para invertir, entonces ahí entramos nosotros a ayudarles a montar la estructura para poder hacer la inversión inmobiliaria. Em, digamos, para continuar con los temas y simplemente un tema que se me había olvidado comentarles al comienzo, este QR que ven aquí en pantalla lo pueden escanear y la idea es que a través de ese QR diligencien un formulario si tienen interés de reunirse con cualquiera de nosotros o con los tres. Mariano va a estar la próxima semana en Bogotá en las oficinas de Pérez Yorca para reunirse con los clientes que presencialmente quieran tener una reunión con ellos y pues de la mano conmigo y podemos hacer lo mismo y coordinarlo en España con José o solo conmigo en Colombia según se requiera. Entonces para que escaneen este código QR, al final también va a aparecer, pero lo pongo de una vez. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, lo que ya Mariano nos comentó, vamos a ahondar un poquito en las estructuras de inversión y en los aspectos fiscales de las inversiones, tanto para colombianos como para españoles invirtiendo en Estados Unidos. Entonces, los primeros temas que vamos a abarcar son de colombianos invirtiendo en Estados Unidos y en España. Luego, al final, lo va a hacer José con los inversionistas españoles invirtiendo en Estados Unidos. Entonces, vamos a pasar primero por un barrido como de las estructuras de inversión típicas que yo en la práctica he visto que utilizan los inversionistas colombianos para adquirir inmuebles en Estados Unidos. Y ahí, José, por favor, interven cuando consideres importante tu aporte y Sí, me interrumpes. Pero la idea es que pasemos un poco por el barrio de lo que normalmente se hace para decirles qué creemos que funciona, qué no funciona y qué puede ser de pronto más eficiente o óptimo desde la perspectiva fiscal, no solo colombiana, sino también desde la perspectiva fiscal norteamericana. Nosotros tenemos aquí unos puntos claves de la tributación norteamericana. Aquí ninguno ejerce derecho norteamericano, pero en nuestra práctica hemos tenido mucho contacto con
asesores norteamericanos y tenemos algo de experiencia en esto. Entonces hay muchos temas norteamericanos que van a haber enunciados en la presentación que ya por nuestro conocimiento sabemos que se presentan y que es clave tenerlos en cuenta, más allá de la tributación propia del individuo como colombiano o como español. Entonces, esto es uno de los típicos que yo he visto. Llega un colombiano, invierte en un inmueble en Estados Unidos, tiene una inversión directa, una propiedad que tiene que ser, digamos, la inversión canalizada a través del Banco de la República. Y eso es un tema clave para los colombianos para que tengan en cuenta y es que cualquier inversión que hace un residente fiscal colombiano, un residente cambiario colombiano, por expresa disposición legal debe canalizarse a través de una inversión directa por el Banco de la República. Es muy importante tener esto en cuenta porque Colombia tiene un régimen cambiario riguroso y estricto en el manejo de las inversiones. Entonces, siempre que se plantee la inversión de un colombiano en el exterior, debería canalizarse los recursos a través del mercado cambiario y registrarse ante el Banco de la República. Esto sea sociedad o un individuo. ¿Qué ocurre para esta persona natural? Pues va a tener que declarar los activos en Colombia y las rentas en su declaración de renta y estos activos harán parte del impuesto al patrimonio, lógicamente, pero tiene un downside o una parte, digamos, negativa esta estructura directa desde la perspectiva, digamos, colombiana y norteamericana. Lo primero es que estos activos hacen parte de los activos que van a formar parte del patrimonio hereditario en Estados Unidos. Eso tiene un montón de cargas tributarias allá, es muy costoso, incluso la herencia allá está presupuestada que más o menos por encima, un extranjero que tiene por encima de $60.000 en Estados Unidos invertido en cualquier tipo de activo, tiene que pagar impuesto a la herencia, que es del 40% del valor comercial del activo. Y además, pues tiene la tributación en Estados Unidos por las rentas inmobiliarias, evidentemente. Y evidentemente en Colombia esas mismas rentas van a tributar acá. Adicionalmente, pues en el evento en que esa persona fallezca, si bien esos activos no se tendrían que incluir dentro de un proceso sucesoral colombiano, sí harán parte de la masa sucesoral para efectos de determinar las ganancias ocasionales para los herederos. Entonces, esta estructura, que es la más simple y pues intuitivamente es la que muchas personas utilizan de inversión directa, es la menos recomendada desde la perspectiva, digamos, tributaria norteamericana y colombiana. Y adicionalmente a eso, para que tengan en cuenta, en Estados Unidos también es recomendable siempre, y así lo recomiendan los asesores, tener un vehículo intermedio y no hacerlo directo por temas de responsabilidad en el uso de los inmuebles. Si ocurre cualquier problema con el uso del inmueble, un arrendatario que le dio mal uso, un ilícito que se comete, todos los temas de responsabilidad van directamente contra los propietarios. Entonces, normalmente este tipo de estructuras, aunque es intuitivamente la más simple de hacer, es la menos recomendable desde la perspectiva colombiana. Esta es una estructura que termina siendo, digamos, la más común recomendada por los asesores norteamericanos y que funciona, digamos, mucho mejor desde la perspectiva colombiana. Esta es una estructura en la que, como vemos en la gráfica, está una persona natural que tiene un trust revocable en Estados Unidos, una sociedad intermedia que puede ser un broker en cualquier país, puede ser en Colombia o puede ser una sociedad en Panamá, y una LLC, que es una Limited Liability Corporation, Company, perdón, en Estados Unidos, que es la propietaria de los inmuebles en Estados Unidos. Que hoy, si bien esta estructura se ve robusta y pesada, nosotros normalmente cuando es solamente para la adquisición de un único inmueble, de pronto puede ser un poco pesada la estructura porque tiene demasiados vehículos, finalmente termina siendo óptima desde la perspectiva tributaria norteamericana y desde el punto de vista sucesoral. Eh, Igual que ocurre con la inversión directa, pues eso, los recursos para la adquisición del activo y para capitalizar estos recursos tienen que canalizarse a través del mercado cambiario colombiano y a través del Banco de la República. Pero desde la perspectiva norteamericana es una estructura que funciona mucho mejor porque estos vehículos intermedios entre el inmueble y el titular extranjero eliminan los riesgos de impuesto a las sucesiones. Adicionalmente, se puede también disminuir la aplicación de una retención en la fuente que se llama TIRPTA, que es por la venta de los inmuebles, que es más o menos del 10 o 15% del monto bruto del valor del inmueble al realizar una enajenación. Si yo tengo el inmueble de forma directa, la tributación en Estados Unidos, tanto por herencia como por venta, es muy alta, es material. Entonces, estas estructuras combinadas con blockers en la mitad eliminan ese tipo de tributación.
No van a eliminarse, evidentemente, la tributación sobre los inmuebles en Estados Unidos, eso sigue estando sujeto a un 21% de tributación efectiva para la corporación, pero no va a haber ningún impuesto adicional por remitir esas rentas al extranjero. Para la persona natural colombiana que tiene la inversión a través del trust, o incluso si no tuviera el trust y no solamente tuviera un vehículo directamente, pues eso será una inversión directa en el extranjero, tendrá que declarar patrimonialmente el activo tanto en la declaración de renta como en el impuesto al patrimonio, como en la declaración de activos en el exterior. Y hay un tema adicional que vamos a ver un poquito más adelante y es que eventualmente en la aplicación de un régimen de entidades controladas del exterior también existe, digamos, la posibilidad de que la persona natural colombiana tenga que declarar el ingreso por las rentas inmobiliarias de forma directa como si tuviera el inmueble bajo su propia propiedad y no a través de los vehículos intermedios. Pero esta es una estructura que funciona bastante bien y como les decía yo, evita sobre todo las cargas tributarias en Estados Unidos. En Colombia la tributación es similar a la que tienen frente a la tenencia directa de un inmueble, salvo por las ganancias ocasionales en un eventual fallecimiento del titular del trust, pues en ese caso la sucesión queda resuelta a través de estos vehículos y no hay necesidad de sumar estos activos a la masa sucesoral del individuo colombiano. Esta es otra que también se utiliza muchísimo. Esta es una fundación de interés privado normalmente en Panamá o en Curazao, que son las típicas, que es titular de una compañía extranjera, no tiene que ser una LLC en Estados Unidos, pero también se usan LLCs en Estados Unidos que es la titular del inmueble. Con esto se logra primero generar el bloqueo para los temas de responsabilidad, que es lo que se logra con vehículos intermedios, y adicionalmente eliminar el riesgo del FIRPTA y del impuesto a las sucesiones en Estados Unidos, al tener blockers en la mitad y no individuos como propietarios directos. Para la persona natural en este tipo de estructuras, lo que normalmente nosotros diseñamos es una estructura en la que el usufructo lo tiene la persona natural y la nuda propiedad del activo la tiene el vehículo corporativo. ¿Eso qué significa? Desde la perspectiva legal, la propiedad de los activos tiene, por decirlo así, dos cualidades. El usufructo, que es la posibilidad de generar las rentas, percibir dinero por el uso del activo, y el dominio, que es la nueva propiedad, que es la posibilidad de vender. Cuando yo tengo ambas cosas unidas, yo puedo vender y utilizar el inmueble y ponerlo a rentar, recibir las rentas derivadas del mismo, pero yo puedo dividir eso en dos derechos y el usufructo dárselo a una persona y la nueva propiedad a la otra. El nuevo propietario simplemente tiene un dominio temporal del inmueble y que simplemente está esperando a que se consolide el usufructo eventualmente. No puede disponer del activo y no recibe las rentas. El usufructuario tiene la posibilidad de usufructuar el activo y percibir las rentas de la explotación del mismo, pero no de venderlo sin digamos, la venia del nuevo propietario. Entonces, esa división o esa partición del activo permite en algunos casos que la persona natural colombiana lo requiere, generarle las rentas de forma directa a la persona natural por las rentas inmobiliarias, que finalmente a través del vehículo corporativo probablemente tributarían igual, pero genera un canal directo de distribución de los recursos pero con el dominio ya constituido bajo una sociedad norteamericana que permite aislar los temas de responsabilidad y que en el momento que este individuo que tiene el usufructo fallezca, el usufructo él se consolida a nivel de la sociedad corporativa que está bien sea en Panamá o en Estados Unidos y ya tenemos una estructura internacional para ser la propietaria de los inmuebles y no un individuo colombiano. Este tiene, digamos, los riesgos de RIRTA en una eventual enajenación si la persona natural lo vende, pero también, digamos, tiene la posibilidad finalmente de eliminar la responsabilidad y de eventualmente cuando ya el usufructo esté consolidado en el vehículo corporativo, optimizar la carga tributaria de las personas naturales, eliminando esas rentas, digamos, desde el punto de vista norteamericano y dejándolo en la corporación para que tenga una tributación menor y elimine el riesgo de impuesto a las sucesiones. Simplemente para tenerlo presente, y esto se los hacemos como recomendación, y es, muchas veces la gente llega a pedirnos asesoría y decirnos, no, es que yo compré un inmueble en Estados Unidos y yo monté una LLC, entonces yo ya no declaro ese activo porque eso ya no es mío, y se les olvida que desafortunadamente Colombia tiene un régimen tributario muy riguroso y muy robusto en cuanto a la tributación de los individuos y de la tenencia de propiedades en el exterior.
Y derivado de ese régimen, hay un montón de reglas particulares que yo tengo que tener en cuenta al momento de la hora de invertir. Por esa razón, las inversiones a través de vehículos corporativos son convenientes y son eficientes desde la perspectiva norteamericana, pero tributariamente en Colombia puede que no cambie nada. Es decir, no por hacer una inversión a través de un vehículo corporativo yo voy a ahorrar impuestos en Colombia necesariamente, sobre todo si alguno de los regímenes que les voy a explicar entra a operar en el movimiento del activo norteamericano a una estructura colombiana o donde hay un colombiano involucrado controlando la estructura. Entonces, la regla ahí es general, digamos, para tributación de personas naturales, es que si hay un residente fiscal colombiano y obtiene rentas en Estados Unidos, eso está sujeto a tributación en Colombia, como residentes fiscales colombianos, tributado uno sobre renta y patrimonio de fuente mundial. Eso incluye todas las rentas percibidas en Estados Unidos, con la tarifa aplicable que le aplique según el tipo de contribuyente. Entonces, si es una persona jurídica, será el 35%, si es una persona natural, podrá ir hasta el 39% de tributación. Se puede tomar el descuento tributario por las rentas pagadas en el exterior. El régimen colombiano permite que los impuestos pagados en el exterior se acrediten como impuestos, como descuento en Colombia, en la medida en que hayan sido efectivamente pagados y que se paguen sobre las rentas que tributarían por el mismo concepto en Colombia. ¿Qué otro tema tenemos para los residentes colombianos? Aquí, con una tenencia de inmuebles en Estados Unidos, no tenemos optimización de efectos fiscales, hay impuesto de ganancias ocasionales en el caso de una eventual sucesión, aunque el inmueble no haga parte del proceso sucesoral en Colombia. El simple hecho de transferir el activo de una persona que falleció a sus herederos, incluso sin sucesión, como les digo, sin un proceso sucesoral, implica una ganancia ocasional para el heredero, y eso pues tiene un impuesto del 15%. Y además de eso tenemos una aplicación, la aplicación del régimen de entidades controladas desde el exterior, que ya lo voy a explicar. Entonces, pues como ven, digamos, desde la perspectiva tributaria colombiana, lo importante es tener en cuenta que un activo en Estados Unidos, su inversión no va a generar una optimización en cargas tributarias de forma automática. En principio, eso va a estar sujeto a imposición bajo reglas generales. El régimen de entidades controladas del exterior, que es el que les acabo de mencionar, que es uno que genera muchas dudas en los inversionistas y es cuando se invierte a través de un vehículo extranjero. Aquí pongo uno, pero pueden ser varios, puede ser el Trust, el bloque intermedio OFCO y una LLC en Estados Unidos, y debajo un inmueble en Estados Unidos, tiene una situación particular que hay que tener en cuenta, y es que nosotros tenemos un régimen que es un régimen ante diferimiento, que lo que establece este régimen es que cuando hay un residente fiscal colombiano que controla el vehículo, que posee activos subyacentes, que generan rentas pasivas, las rentas pasivas están establecidas, digamos, en la ley, pero entre otros están, por ejemplo, los arrendamientos, los rendimientos financieros, las regalías, explotación de intangibles, intereses, esos son rentas pasivas. Cuando se perciben rentas pasivas, el vehículo extranjero deja de ser, digamos, un vehículo, por decirlo así, opaco, que aísle el efecto tributario y que se centraliza el efecto tributario en ese vehículo, sino que bajo el régimen colombiano, el residente fiscal colombiano tiene que transparentar los efectos fiscales. ¿Eso qué significa? Que yo, como persona natural colombiana o individuo que tengo una inversión a través de una LLC en Estados Unidos, que tiene a su vez inmuebles, tengo que traer a mi declaración de renta las rentas inmobiliarias como si yo las hubiera percibido directamente. No hay que esperar a que esta sociedad distribuya dividendos para tributar en Colombia, porque al ser un vehículo controlado, yo tengo la obligación de reflejar los efectos fiscales de la tributación de todos estos activos en Estados Unidos. Entonces, como ven, la simple, digamos, interposición de un vehículo no va a generar una optimización fiscal, sino que en el evento que se trate de una entidad controlada al exterior, yo tendré que generar, digamos, los efectos fiscales propios como si yo hubiera recibido la renta directamente. ¿Y qué implica tener el control? Tener una participación igual al 10% en la entidad controlada al exterior. Con eso basta para que la entidad sea controlada. Entonces piensen que en este tipo de estructuras normalmente requiere una planeación un poquito más sofisticada para disminuir la participación o para optimizar la participación a la propiedad en varias personas y eventualmente salir de ese régimen del 10%, uno. O dos, combinar las inversiones no solamente con rentas pasivas, sino con rentas activas. Es decir, tal vez tener una LLC en Estados Unidos que haga otro tipo de inversiones, que tenga actividades operativas reales
en cuyo caso, en la medida que más del 80% de los ingresos sean derivados de rentas activas y solo el 20% de rentas pasivas, yo no tengo que aplicar este régimen antidiferimiento, que es una estructura que nosotros usualmente en planeación patrimonial y sucesoral utilizamos, y es que utilizamos este vehículo para invertir en los inmuebles, pero arriba tenemos otro broker que es el que tiene la participación, digamos, de entidades operativas. Y ahí, al combinar ambas rentas, logramos diferir el efecto fiscal de las rentas inmobiliarias en el tiempo al tener más rentas activas que pasivas. El otro que tenemos también, digamos, el otro aspecto importante que hay que mencionar en el régimen tributario colombiano es el de enajenaciones indirectas. Este es otro que también es muy común y que la gente se le olvida. Y es cuando tenemos, por ejemplo, una estructura en la que tenemos un vehículo extranjero que tiene activos colombianos, inmuebles en Estados Unidos y más activos, digamos, y se opta por vender el vehículo tenedor de todas estas propiedades subyacentes. Y ahí simplemente para que lo tengan en cuenta es, va a aplicar el régimen de enajenaciones indirectas cuando haya como activos subyacentes activos colombianos. Cuando yo tengo un activo colombiano y vendo el vehículo extranjero, esto se entiende como una venta del activo colombiano directamente, como si yo estuviera vendiendo el activo colombiano. Si yo solamente tengo activos extranjeros, ese problema no existe, pero como es común ver en las estructuras de planeación patrimonial y familiar, normalmente no hay un solo tipo de inmueble o solamente una jurisdicción involucrada, sino que hay activos colombianos, activos en Estados Unidos, activos en otros países. Entonces, las reglas de enajenaciones indirectas hay que tenerlas en cuenta en el momento que decidan vender, por ejemplo, el vehículo holding que posee las inversiones en diferentes jurisdicciones, porque eso podría terminar afectando la tributación de el vendedor al tener, en este caso, como activo subyacente, un activo colombiano. Y finalmente, otro tema que hay que tener también súper presente, que también lo he visto muy comúnmente, y es que las personas dicen, ay, yo compré el inmueble, lo compré directamente, y aquí está diciendo Carolina que no se puede tener directo, que toca ponerlo en un vehículo. Pues fácil, aporto el apartamento a una LLC. Ahí esto no es, digamos, se puede hacer legalmente, no hay ninguna restricción, pero cuando un residente fiscal colombiano o incluso un aportante extranjero tiene un activo, digamos, colombiano, un activo norteamericano y demás, y hace aportes a una sociedad extranjera, esto puede estar sujeto a reglas de aportes grabados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo caso muy común que hemos visto, por ejemplo, sociedades colombianas que tienen activos inmobiliarios en Estados Unidos o personas naturales que tienen apartamentos en Estados Unidos y que los han colgado de estructuras colombianas o de estructuras extranjeras. O el otro caso típico es que tienen, por ejemplo, una casa en Cartagena y la quieren incluir dentro de su portafolio de activos inmobiliarios en una estructura internacional. Tienen que tener la precaución de que si mueven con ocasión del aporte activos ubicados en Colombia, esto se entiende como una operación de venta para efectos tributarios. Es decir, yo no estoy aportando, sino que para efectos colombianos se entiende que yo estoy vendiendo el activo. Por lo tanto, tengo que aportarlo a valor comercial, es decir, como si estuviera vendiéndolo realmente, y tengo que aplicar el régimen de precios de transferencia, que me implica cumplir con un montón de obligaciones ante la administración tributaria, entre esas reportar el valor de la operación, decir que esto corresponde a un valor comercial y documentarlo y presentárselo a la administración tributaria para demostrar que yo hice el aporte del activo colombiano a valores comerciales. Entonces, teniendo en cuenta todo eso que se puede presentar, es muy importante que antes de hacer cualquier estructuración para la inversión de activos inmobiliarios, para la compra o el movimiento de los activos que ya tengan, pues consulten con una persona que sepa, digamos, diseñar este tipo de estructuras para que no por tratar de organizar el patrimonio o previendo que se va a hacer una compra, se haga una compra de pronto intuitiva, de forma directa, con un vehículo intermedio que no funciona, y después terminemos pagando impuestos por cualquiera de estos regímenes ocultos, como digo yo, porque pues están en la ley, pero no todo el mundo en el día a día los maneja, y cuando se dan cuenta ya implementaron la estructura, pues se esperaron un montón de impuestos que no hubiéramos sido necesario pagar si se hubiera estructurado de forma adecuada. El último que tenemos aquí es el de sede efectiva de administración, que es otro que también, digamos, es importante tener en cuenta, y es que aun si yo tengo una estructura de inversión a través de una sociedad extranjera, pero esa sociedad extranjera es administrada en Colombia y donde las decisiones comerciales y de gestión de esa sociedad en el día a día se toman en Colombia, esa sociedad se entiende colombiana para efectos tributarios.
Entonces, aún siendo una LLC desde el punto de vista corporativo, si yo tengo la toma de decisiones del día a día y de gestión necesarias para operar la compañía todos los días en Colombia, esa es una sociedad que tiene sede efectiva de administración y se entenderá que es colombiana para efectos tributarios. Entonces, va a generar todos los efectos fiscales propios de una sociedad colombiana teniendo inversión en el exterior. Y aquí ya tengo el tema de España, aquí ya le voy a pedir a José que me ayude un poquito. En este estamos viendo la inversión de colombianos, no en Estados Unidos, sino en España. Entonces, aquí tenemos, digamos, pues las estructuras típicas también mencionadas. Yo voy a pasar muy brevemente porque el tema colombiano ya lo resumí bastante en mi charla y prefiero que José ahonde un poco en el tema español, que es el más grueso. Pero acá tenemos inversiones que pueden ser directas, es decir, colombianos teniendo activos en España directamente, que hemos tenido muchos casos, y otras estructuras que también hemos implementado un par con clientes que tenían inversiones en Madrid y en Barcelona, donde lo que utilizan es un vehículo intermedio, en este caso acá está un trust, una fundación de interés privado, que es la que finalmente termina siendo el propietario legal del inmueble en España, aunque el titular de ese activo sea un colombiano. En este caso, pues simplemente para recordarlo, tiene que tener la precaución de hacer una inversión canalizada a través del Banco de la República para el giro de los recursos y estos activos poseídos directamente por la persona natural colombiana es un activo que se tiene que declarar para efectos del impuesto sobre la renta, hará parte de los activos poseídos en el exterior, hace base del impuesto del patrimonio, con la posibilidad de acreditar el impuesto pagado en España en la declaración de renta del individuo en Colombia. Vale, José, adelante. Sí, no, pues muchas gracias. Aquí yo quizá el primer punto que señalaría es que es tan importante la estructuración, digamos, internacional, es decir, lo que sale la inversión desde la persona, pues en este caso que reside en Colombia hasta llegar a España, como después también la estructuración de la propia inversión en España, porque actualmente, y enlazando con lo que nos explicaba Mariano muy bien, aquí vemos mucho interés en sectores muy diferentes, ¿no? Tenemos desde el sector hotelero, distribución, retail, centros de datos, residencial, residencias de estudiantes. Al final son actividades que sobre todo en lo que se refiere a la fiscalidad indirecta, es decir, a la aplicación del impuesto sobre el valor añadido, puede dar lugar a tratamientos diferentes y normalmente no es buena idea mezclar activos que tienen un tratamiento en IVA diferente. Por tanto, esa parte también es necesario revisarla bien, ¿no? Em, Como comentario también preliminar, porque después será compartido a la parte estadounidense, España no acepta o no reconoce los trusts, las fiducias y estructuras similares. Ese tipo de estructuras, aunque en ocasiones pueden dar lugar a complejidades o a dificultades, si se planifican bien o se revisan bien, pueden funcionar correctamente. Normalmente lo que suele suceder es que la titularidad sobre los bienes, es decir, la propiedad a efectos fiscales, y la titularidad sobre las rentas se suele asignar al grantor, al settler, es decir, a la persona o personas que han constituido esa entidad. Distinta historia es lo que sucede con las fundaciones de interés privado, ya sean las panameñas, las de Curazao, que decía también Carolina, Liechtenstein, hay aquí con cierta frecuencia en Europa, en función de las características y principalmente los derechos y facultades que tengan las personas físicas en relación con los activos de la fundación o el manejo de la propia fundación, podrán ser opacas, es decir, que es un contribuyente separado, o bien transparentes. Entonces, eso también es importante revisarlo. Yendo ya un poco a lo que serían los supuestos concretos, si puedes volver a la diapositiva anterior, claro. Sí, un segundo. Listo. Sí, aquí tenemos pues lo que es la inversión directa y lo que podría ser equivalente o equiparado a la inversión directa por esa regla de transparencia o de ignorancia sobre esos trusts y fundaciones similares, ¿no? Las cuestiones aquí que tenemos que tener en cuenta es, por una parte, cómo tributan los ingresos derivados de ese arrendamiento de los inmuebles. Podemos tener dos alternativas aquí, porque el arrendamiento puede ser un arrendamiento pasivo, es decir, simplemente se arrienda, pero no se dispone de una estructura empresarial. En ese caso, a día de hoy,
la tributación es del 24% sobre los ingresos brutos que reporte ese arrendamiento. Recientemente, en junio, se dictó una sentencia de la Audiencia Nacional que justamente viene a cuestionar por qué los no residentes de fuera de la Unión Europea no pueden deducir gastos. Y el criterio que llega al tribunal es que sí deberían poder. Esto probablemente acabe discutiéndose en el Tribunal Supremo, pero a día de hoy existe incertidumbre. Si en España se dispusiera de una organización empresarial, es decir, lo que normalmente pasa por tener una persona contratada a jornada completa y en régimen laboral, lo que se generaría en España es un establecimiento permanente, que es, bueno, un término fiscal que básicamente implica tener como una empresa en España los efectos tributarios. Entonces, la tributación que se aplica no es ya ese 24%, sino que sería el régimen correspondiente a las sociedades españolas, que es el impuesto sobre sociedades, donde ya se pueden deducir generalmente los gastos vinculados a ese arrendamiento y el tipo de gravamen es del 25%. Em, en el caso del arrendamiento simple, ahí sí que es cierto que si los inmuebles se encuentran desocupados, hay que declarar una imputación de renta, que es una renta ficta o ficticia, equivalente a un importe que podría entenderse como arrendamiento aceptable, y por ese importe se tributa. Después, en el ámbito ya del impuesto sobre el patrimonio, en España tenemos este impuesto también, igual que en Colombia. Las tasas van del 0,2 al 3,5% del valor del patrimonio. En este caso sería del localizado en España, porque estamos hablando de residentes colombianos, no de residentes españoles. Y aquí los inmuebles normalmente se valoran o bien por el precio de adquisición o por el valor catastral, si el valor catastral fuera superior. Bien, después pueden aplicar otros impuestos, tasas, etcétera, como es el caso del impuesto sobre bienes inmuebles, que es un impuesto municipal. Y después, en el caso de transmisión, de nuevo, aquí, bueno, tenemos dos impuestos y dos alternativas en el caso de la tributación sobre la renta. Si no tenemos un establecimiento permanente, porque el arrendamiento ha sido un mero arrendamiento sin ninguna estructura empresarial, tendríamos una fiscalidad del 19% y el comprador aplicaría una retención del 3% del precio que se deduce del impuesto a pagar. Si hemos operado con una estructura empresarial, pues pagaríamos el 25%. Y adicionalmente a esta fiscalidad se genera un impuesto local, que tradicionalmente aquí llamamos plusvalía municipal, que es un impuesto que normalmente se calcula de forma objetiva. Cuanto más tiempo se ha detentado el inmueble, más alto es el valor del impuesto, pero con un límite que normalmente suele llegar al 18% del valor catastral del suelo. Finalmente, en este caso, como tenemos una titularidad directa sobre activos españoles, también tendríamos que preocuparnos por el impuesto sobre las herencias o sobre las donaciones. En este caso, la conexión es directa. El convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y Colombia le permite, pues justo a España aplicar impuestos sobre estos inmuebles, ¿no? Sí que es cierto que es importante señalar que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España, la regulación está delegada a las comunidades autónomas en algunas materias. Entonces, si estamos hablando de adquisiciones de bienes que están en la Comunidad de Madrid o personas que residen en la Comunidad de Madrid, pues el tratamiento fiscal en este impuesto es muy bueno, suele ser muy bueno porque se pueden aplicar reducciones de hasta el 99%. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí, bueno, tendríamos el caso de una inversión por una sociedad colombiana. Dale tú si quieres, claro, con, Sí, con la parte. ahí para tenerlo en cuenta, digamos, y como la variación principal es que en este caso tenemos una sociedad que sí sería para efectos tributarios un bloque, por decirlo así, porque es la que tributa efectivamente por las rentas inmobiliarias. Aquí los efectos, digamos, de la tributación no se trasladan a la persona natural bajo la estructura previa, donde tenemos un trust, una fundación de interés privado, porque opera el régimen, digamos, de transparencia, identidades controladas del exterior, donde tributa al individuo.
Aquí tributaría la sociedad colombiana una tarifa del 35% y teniendo la posibilidad de descontar y acreditar el impuesto español. ¿Qué otro sobrecosto tendría este tipo de estructura? Sería el impuesto, digamos, al dividendo en el momento que la sociedad colombiana distribuya dividendos a la persona natural. Pero digamos, en este caso, la tenencia del activo se limita a la sociedad colombiana y como no la tiene la persona natural, tiene una ventaja frente al impuesto al patrimonio, porque pues no es la persona natural quien tiene el inmueble, sino la sociedad colombiana, que no está sujeta al impuesto al patrimonio. Entonces, esta es una de esas estructuras que nosotros hemos implementado para personas naturales colombianas con activos en España, porque desde el lado, digamos, desde la perspectiva colombiana funciona bastante bien, se le hace una estructura adicional para resolver el tema sucesoral en Colombia y evitar la sucesión de las acciones, etcétera, pero funciona bastante bien y tiene la posibilidad de acreditar el impuesto español. Sí, de hecho en España también funciona bien, porque yendo ya a lo que sería la diferencia con el caso anterior, la fiscalidad del arrendamiento del inmueble es la misma, pero sí que hay unos puntos interesantes, ¿no? Por ejemplo, si el inmueble queda vacío porque sale el inquilino, no ha entrado otro todavía, no hay que hacer esa imputación de rentas inmobiliarias, no hay renta ficta. Después, en el impuesto sobre el patrimonio, a día de hoy, el convenio suscrito con Colombia protege al inversor, por lo tanto no tiene fiscalidad patrimonial en España por esa inversión. Y después, a nivel del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el caso de fallecimiento del inversor, el heredero o el sucesor adquiere participaciones de una empresa colombiana. A día de hoy, la norma no define esa sociedad colombiana como un bien localizado en España, si bien esto quizá en el futuro pudiera cambiar, ¿no? Pero el régimen es de esta forma a día de hoy. Entonces, esa funciona muy bien desde el lado de la inversión, digamos, de colombianos. Increíblemente la gente a veces descarta automáticamente las sociedades colombianas para inversión, pero hemos visto que esta con España funciona bastante bien en ambos países. Entonces, pues tiene el tema del impuesto al patrimonio, el tema de la sucesión. No hay sucesión en España, por lo que explicaba José, y en Colombia, al tener acciones en una sociedad colombiana, se hace un régimen de planeación sucesoral previo en la sociedad y se evita la sucesión en Colombia también. Y esta sí es la última tuya de la sociedad española. Aquí simplemente para el lado colombiano, el inversionista colombiano con acciones en una sociedad española tendría dividendos grabados en Colombia del 35%. Esto pues es un efecto tributario propio de la residencia fiscal. Y en el caso de la aplicación del régimen de entidades controladas del exterior, se podrá eventualmente tributar sobre las rentas inmobiliarias directamente sin perjuicio de acreditar el impuesto español pagado sobre las rentas inmobiliarias. Dale, José. Sí, y por el lado español, quizá una advertencia en la línea de lo que comentaba Carolina hace un momento de la sede de dirección efectiva. En España tenemos también esa regla y claro, lógicamente, pues en este caso, si tuviéramos un único inversor invirtiendo en la sociedad española y es esa persona quien controla la entidad, podría ponerse en duda la residencia fiscal de la entidad española. Eso es importante Ujú. construirlo bien, ¿no? Después ya, por lo que se refiere a la fiscalidad del reparto de la desinversión, pues a nivel de retención española es bastante buena y yo creo que incluso por debajo de lo que acaba de decir Carolina, ¿no? Porque el convenio nos permite aplicar a dividendos solamente un 5% o un 0% si el inversor es una sociedad y tiene una participación relevante. Si hubiera intereses, porque la financiación llega desde el inversor colombiano, se reduce al 10% la retención y en las ganancias patrimoniales el tipo es del 19% en la medida en que la sociedad española tenga principalmente inversión inmobiliaria española. Si tuviera otras cosas, pues podría quedar exenta de tributación. Sí que es cierto que aquí ya sí que existe un claro vínculo o nexo con el impuesto sobre sucesiones español. Si el inversor fallece, la transmisión de las participaciones de la sociedad española, incluso aunque los herederos no residan en España, quedará sometido al impuesto sobre sucesiones y donaciones español. Entonces ahí Eh, tal vez en ese caso nos tocaría hacer una planeación para que no tengamos impuesto a las sucesiones españolas. Sí, sí, eso es. Sí que es cierto que a día de hoy, pues lo que comentábamos, si el punto de conexión es con Madrid y la relación entre inversor y sucesor es padres e hijos,
en Madrid eso funciona muy bien a día de hoy. Pero de todas formas sí que siempre está bien pues tenerlo bien previsto y actualizar también esas circunstancias. Aquí después, en la siguiente diapositiva, comentábamos un par de regímenes para sociedades españolas que son interesantes y nosotros, pues en ocasiones los utilizamos también, ¿no? Que el primero es el de las entidades que están en el régimen de arrendamiento de viviendas. Son sociedades ordinarias, es decir, pueden ser sociedades limitadas o sociedades anónimas. La única peculiaridad que tienen es que se dedican principalmente a arrendar viviendas. Tienen que cumplir un mínimo de 8 viviendas en arrendamiento y además contar con esa persona contratada en los mismos términos que decía antes, jornada completa y régimen laboral. Lo bueno que tiene es que esta sociedad tiene unas reducciones que hacen que la renta solamente tributa en España al 15% y estas sociedades pueden aplicar además convenio, con lo cual son bastante interesantes. Además, si compran viviendas nuevas, que normalmente van por IVA aquí en España, en vez de aplicar un 10%, se aplica un 4%, con lo cual pues está interesante porque en arrendamiento de vivienda el IVA que se soporta en la adquisición no se puede deducir, con lo cual es un coste final. Y después el régimen de la SOCIMI, que es el equivalente al rate que tenemos aquí en España, es muy interesante, yo diría, principalmente para tomar posiciones minoritarias, más quizá como una forma de invertir en el mercado español, pero sin poder tampoco especificar mucho pues, sectores de inversión o zonas geográficas, pero aún así nos parecía interesante señalarlo. Ok. Y aquí están los aspectos aplicables a inversiones españolas en Estados Unidos. Es todo lo que tú dices. Correcto. Aquí, bueno, partimos justo del supuesto contrario, que sería residente español que está invirtiendo en Estados Unidos, ¿no? Y de nuevo tenemos pues estas estructuras que antes comentábamos, que es bien una inversión directa, bien a través de entidades. Para los residentes en España, claro, aquí lo que nos tiene que preocupar es, por una parte, que tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto sobre el patrimonio, se tributa a nivel mundial, es decir, todos los ingresos mundiales, todo el patrimonio neto mundial nos va a generar impacto impositivo y después también los residentes españoles que adquieran por vía de herencia o de donación, pues tributarán por la totalidad que están recibiendo. Por lo tanto, es importante planificar bien. Lo que sería el arrendamiento directo o en situaciones análogas a la titularidad directa, como es el caso de los trusts o las entidades que están en transparencia ordinaria, el arrendamiento va a la base general del impuesto y tributa a un tipo entre el 45 y el 50% normalmente, ese es el tipo máximo. Si Mm. se arriendan viviendas, puede haber derecho a aplicar algún tipo de reducción, pues entre el 50 al 60%. Después, si esos inmuebles se venden, hay que determinar una ganancia patrimonial, si resulta que el precio se ha incrementado, y ahí tributa en la base del ahorro entre el 19 y el 30%. El 30% aplica a partir de un total de 300.000 euros de base imponible del ahorro, que incluye no solo las ganancias patrimoniales, sino también rentas de tipo financiero. Después, a nivel del impuesto sobre el patrimonio, claro, como decía, es patrimonio mundial y patrimonio neto. Entonces, sí que es muy importante aquí tener una buena planificación. Pasando a la siguiente diapositiva, o sea, sí que es verdad que aquí en España la inversión en inmuebles es muy habitual en los family office y en general en las familias pues, que tienen un alto patrimonio. ¿Por qué? Porque en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones existe una serie de beneficios fiscales vinculados a una estructura que aquí llamamos de empresa familiar, que básicamente requiere que uno o varios miembros de la familia estén involucrados en el accionariado de la sociedad y además estén involucrados en la llevanza de esa sociedad, obteniendo un importe de retribución pues relativamente alto, porque tiene que superar el 50% de sus rendimientos del trabajo o de actividades profesionales. Si eso se cumple, y después las inversiones que tiene esa entidad, que puede ser española o extranjera, lo bueno que tiene es que hasta el 100% de la inversión puede quedar exenta en el impuesto sobre el patrimonio. Además,
Si las entidades extranjeras son activas, es decir, no son de mera tenencia, por eso aquí en el dibujito pintábamos personal dentro de las sociedades, lo bueno que tenemos es que evitamos la regla que aquí llamamos de transparencia fiscal internacional, que es muy similar a la que antes comentaba Carolina, salvo porque el umbral de participación que tenemos en España es del 50% por parte de residentes españoles o entidades vinculadas y que aquí sí que es verdad que el régimen es peor, es más bien una sanción, es que si la renta se transparenta, no vaya a las rentas del ahorro como si eso fuera un dividendo, sino que va a la base general y tributa, por tanto, a esos porcentajes que en máximo podrían llegar al 45 o 50%. Por eso este tipo de estructuras, que nosotros la hemos visto mucho cuando se invierte en Estados Unidos, es muy interesante, ¿no? Porque al final se tiene una sociedad americana que está aglutinando todos los ingresos, pero limita la responsabilidad civil vinculada a cada inversión o a cada inmueble, y a nivel fiscal español, pues la verdad es que funciona muy bien. Y con Ok. esto, bueno, pues cubrimos la parte española. Sí. Aquí ya para terminar un poquito, pues que dejemos, pues si tienen preguntas de una vez las pueden plantear, ahí está el chat de preguntas o pueden hacerlas verbalmente, pero quería como antes de acabar, pues pedirle a Mariano que nos cuente un poquito sobre las oportunidades de inversión que están disponibles para inversionistas colombianos y españoles en estos mercados. Tú ya diste como una visión macro, pero como ponerlo como un poco más aterrizado, teniendo en cuenta esto que explicábamos y de cara a este tipo de estructuras en cosas que pudiera servirle a los inversionistas españoles y colombianos. Y que nos cuentes un poco en tu experiencia cuál es la mejor práctica para estructurar profesionalmente la inversión inmobiliaria internacional y pues para garantizar eficiencia, cumplimientos normativos, etcétera, evitar todos estos riesgos que de los que hemos como conversado. Y aquí les dejo el QR de nuevo para si quieren inscribirse. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. A ver, yo creo que cuando hablamos de inversión, a diferencia de lo que es compra de propiedades de manera tradicional, la inversión implica planificar, no solamente planificar la parte fiscal, sino que dentro de todas las opciones que existen de inversión, ir viendo cuáles los mejores trajes que podemos ir haciendo a nuestra medida, ¿no? La primera pregunta creo que nos debemos hacer como inversores es cuál es nuestra expectativa al realizar una inversión inmobiliaria en el extranjero. Eh, si es de conservar patrimonio y tal vez tener una pequeña rentabilidad por alquiler y una actividad muy pasiva de muy largo plazo, sabemos que el inmueble conserva valor porque nos protege de la inflación en el largo plazo, a diferencia de un bono, que generalmente los bonos, digamos, no nos protegen y a su vez nos da una renta. Entonces, para ese tipo de inversiones, con unas expectativas de principalmente conservar valor y no tener una expectativa de altos retornos, bueno, la cosa se vuelve un poco más simple, ¿no? Eh, Ahora, si el objetivo ya es incrementar consistentemente el patrimonio y lograr retornos arriba de 2 dígitos en los mercados desarrollados en real estate, bueno, ya se requiere otro tipo de gestión, ¿no? Entonces, esa es una pregunta clave tener en cuenta para luego ver por qué camino vamos. Por otro lado, también es importante entender si como inversor prefiero una inversión directa, es decir, compro directamente los activos, ya sea en persona física o sociedad, pero los tengo bajo mi control y soy el único dueño del 100% de los activos, que vendría a ser una propiedad realmente en ladrillos, o prefiero participar en un grupo de inversores, en un fondo de inversión, ya sea público o privado, en donde delego absolutamente la gestión de la inversión, pierdo un poco el control de los activos, digamos, y bueno, tengo algunas ventajas de diversificación tal vez y demás, pero ya pasa a ser más una inversión financiera o si es un fondo tal vez cerrado, una coinversión entre cierta cantidad de personas, ¿no? Esa es otra pregunta clave que nos debemos hacer. Por otro lado, entender nuestro perfil, es decir, quiero gestionar, no quiero gestionar,
qué horizonte temporal estoy buscando, qué expectativas de retorno, eh, qué experiencia tengo, me quiero dedicar a esto, lo quiero delegar. O sea, todas esas cuestiones son claves para luego que la inversión sea eficiente, ¿no? Eh, por otro lado, necesito tener conocimiento de los mercados para elegir en qué mercados voy a invertir y en qué segmentos de activos voy a invertir que hagan de alguna manera match con mi perfil, ¿no? Entonces, allí también, o tengo mi propio equipo o me especializo en esto, o tengo que elegir un partner que me pueda acompañar en esa misión que tengo, que es invertir en lo que haya definido. Ya con el partner, definir un poco la estrategia, o sea, cómo voy a conformar el portafolio, cómo lo voy a distribuir en los distintos segmentos de activos, en las distintas geografías, etcétera. Si voy a diversificar más o menos, si me voy a exponer a determinados riesgos, incertidumbre o quiero ir más a lo seguro. Entonces, es clave definir la estrategia, el plan de inversión. Y luego ya viene lo último, que es ejecutar esa inversión, ¿no? Tener claro el plan del portafolio que tengo que armar. Al final, invertir en inmuebles siempre requiere tres procesos: adquirir, gestionar, poner en valor, digamos, los activos, gestionarlos y luego desinvertirlos. Ujú, Eh, Muchas veces la compra de viviendas tradicional o de inmuebles o de propiedades se asocia directamente, el acto de comprar se asocia al acto de invertir, pero invertir es mucho más que comprar. Es decir, cuando yo compro un bono, una acción, tengo que estar mirando permanentemente mi portafolio para decidir en cada momento. Tal vez el inmobiliario no requiere que lo revise semanalmente, pero seguramente como mínimo semestral o anualmente tengo que hacer un análisis para saber si mantengo lo que tengo, invierto más en los segmentos o sectores que estoy invirtiendo, si tengo más capacidad de inversión, o desinvierto, y si desinvierto, ¿dónde voy a reinvertir? O sea, es clave tener, si aspiro a tener retornos por encima de los dos dígitos, retornos elevados, es clave tener una gestión muy activa, ¿no? Entonces, de cara un poco por resumir, las oportunidades que vemos va a depender mucho de todo lo que hablamos, del perfil de inversor que tengo, las expectativas de retorno que tengo y demás. Partiendo de la base de inversiones directas, como para tomar algún supuesto, eh, y partiendo de la base que las familias de alguna manera buscan tener cierta diversificación, hoy encontramos tanto en España como en Estados Unidos un buen momento para mirar activos, tanto residenciales como retail, eh, porque, bueno, por todo lo que comentábamos en España, los retail se están expandiendo muchísimos, la demanda de vivienda es tremenda y esto no se va a resolver en el corto plazo porque falta mucha disponibilidad de suelo o terrenos listos para construir. Hasta que eso no se resuelva, que llevará por lo menos 3 4 5 años, esta tensión a la subida de precios va a continuar y la baja de inventario que hay, con lo cual esperamos que la tasa de apreciación anual en los próximos años sea muy importante. Y a su vez, digamos, si soy un inversor que busco, tengo un perfil oportunista y demás, hoy viviendas en los bancos, que es un poco nuestra actividad, adquirir propiedades en bancos, en situaciones problemáticas, el mayor volumen hoy está en vivienda, ¿no? Entonces, allí hay mucha oportunidad. Por otro lado, el tema de locales comerciales, con toda la expansión que están haciendo todas las cadenas de retailers, también allí, eh, y en los bancos todavía hay mucho local. Nosotros compramos mucho local vacío y traemos operadores, las grandes marcas, que entran de inquilinos y eso le da muchísimo valor a nuestros activos. Y la ventaja que tiene un local comercial, que haciendo una inversión relativamente pequeña, no muy grande, digamos, a partir de 1 o 2 millones de euros, eh, se puede acceder a tener un operador de primera línea, ¿no? Un Carrefour, una cadena de restaurantes, no sé, como puede ser McDonald's, Burger King, Starbucks. Es decir, con una pequeña inversión yo accedo a tener
un inquilino de primerísimo nivel. En el negocio de bodegas o naves o warehouse, depende del país donde estemos, le llamamos de forma distinta. Aquí en España naves, entiendo que en Colombia bodegas y en Estados Unidos warehouse, o en oficinas. Yo para tener un inquilino muy potente y demás, en un edificio completo de oficinas o en una nave logística importante, ya nos vamos a tamaños de inversión bastante más grandes, de 10, 20, 30 millones en adelante. Con lo cual, obviamente, limita un poco la capacidad para las familias y también si además quiero diversificar, ¿no? Entonces, nosotros residencial y retail son dos sectores que los vemos hoy en España de los más atractivos para crear un portafolio diversificado para familias. Y respecto a Estados Unidos, también Estados Unidos, como comentábamos antes, está sufriendo mucho. Hoy ya hay oportunidades en muchos desarrollos, developers que están entregando las preconstrucciones que vendieron hace 3 o 4 años atrás y hoy están listas para ser entregadas, cuyos compradores habían puesto un depósito y actualmente con las tasas de interés que tienen que asumir, no le dan los ingresos o los bancos no le otorgan los préstamos. Con lo cual los developers están teniendo bastantes defaults, o sea, gente que no, no va al momento de la escritura, con lo cual ese developer necesita liquidar ese inventario, ¿no? Con lo cual, por ahora no tan masivamente, pero ya está habiendo un volumen importante en donde el desarrollador otorga descuentos muy importantes, en torno a 20, 30% de descuento del valor actual. Por otro lado, en bancos también se empieza a ver oportunidades en residencial. Y en retail también es otro tipo de activo que en Estados Unidos hoy los niveles de vacancia de retail, a diferencia de oficina que hablábamos antes, están al 25, están al 3, 4%, y también se encuentran oportunidades, ya sea en bancos o retail muchas veces vacíos para reposicionar, son una muy buena inversión. Y si ya vamos a inversiones un poco más grandes, también entramos en el mundo de los multifamilies, que son los edificios residenciales de renta que allí también está habiendo muy buenas oportunidades, por lo que hablábamos antes, que muchos compraron a valores muy altos. Hoy la deuda con respecto al valor actual ya está por encima del valor de mercado, con lo cual están empezando a presentarse muy buenas oportunidades. Y bueno, en el mediano a largo plazo, la demanda de viviendas en Estados Unidos es muy consistente, con lo cual es difícil equivocarse, ¿no? De Entonces, acuerdo. en resumen, creemos que es un muy buen momento para invertir. En España, digamos, el momento ya el viento este de cola ya empezó porque las tasas ya están muy bajas. En Estados Unidos es buen momento para comprar, esperando que llegue ese momento de aquí a 1 o 2 años también para que las tasas bajen. Tal vez el camino está más allanado y más claro en Europa o en España, que en Estados Unidos, que hay que entrar con una cierta incertidumbre hasta que esto aclare, ¿no? Además, contemplemos que Estados Unidos, como mencionábamos antes, las valoraciones están muy por encima, comparadas con las de Europa, con lo cual tampoco tiene tanto recorrido, con lo cual si se entra en Estados Unidos en estos momentos, es muy importante entrar muy bien, con descuentos muy importantes, porque, digamos, se parte de un piso mucho más alto y también está la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Sí, Eh, te iba a hacer esa pregunta, María, porque muchos clientes míos colombianos me han hecho esa pregunta y no sé si a José le ha pasado lo mismo y es con la situación política y el tema de Trump, la gente está un poco reacia porque dice, no sabemos si esto, yo digo que Trump siempre va a recibir la plata sí, porque sí. es inversión, pero yo creo que es bueno que lo oigan de ti, es, no importa, digamos, que la situación política afectará a otros entornos, pero no va a significar que Trump en algún momento rechace la inversión de extranjeros en inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Yo Pero no creo. pues quiero oír tu percepción en eso. No, yo creo que Trump en ese sentido.
es pro mercado y busca siempre recibir capital, inversión en Estados Unidos y mucho más en el mundo inmobiliario, que es donde él participa. Entonces, no veo ahí demasiados riesgos, digamos, en ese Mm, sentido. de acuerdo. Y otra pregunta que quería hacerte también del lado de, porque también me han preguntado algunos, pues ahí nos hicieron una pregunta de teniendo en cuenta las estructuras que se plantean, que cuál era más eficiente para invertir desde la perspectiva norteamericana y que fuera más liviana. Entonces yo les decía, mire, idealmente una sociedad extranjera que no puede ser norteamericana, que sea la que invierta en los inmuebles en Estados Unidos. Pero entonces la pregunta que tengo es de cara a este tipo de inversiones que tú planteas. Esas estructuras en su experiencia son las ideales, son las que normalmente se utilizan, son las que facilitan el tema. ¿Y a qué me refiero con facilitar? No solamente la inversión, sino, por ejemplo, eventualmente acceder, y también para José esa pregunta, acceder a endeudamiento. Es decir, si yo pongo un vehículo corporativo que sea el que pida el préstamo a los bancos, que se endeude localmente, se endeude en dólares, etcétera, si esas estructuras son, digamos, las ideales. Bueno, dentro de lo que es Estados Unidos, las estructuras BVI son muy frecuentes, digamos, no así Ujú. en Europa, no así en España. Eh, Respecto al financiamiento, generalmente en Estados Unidos, cuando hay estructuras extranjeras como BBI y demás, los bancos piden que el que garantiza el préstamo sea la persona, digamos, el El individuo. beneficiario final, ¿no? Sí. Exacto, el beneficiario final. En algunos casos hay bancos que no les gusta mucho que haya una BBI, pero en el caso de que el beneficiario final esté dispuesto a garantizar, lo más probable es que pueda sortear esa objeción que muchas veces los bancos les ponen a estructuras BBIs, ¿no? Sí, de acuerdo. No sé si José querés Sí, comentar algo. sí, aquí en España, bueno, normalmente si el dinero viene del extranjero, suele estar utilizándose moneda distinta a euro, o digamos que la principal fuente de ingresos de esa persona no está en euros. Los bancos sí que acaban solicitando que se cree alguna entidad, no necesariamente española, podría ser extranjera, pero en la práctica lo más habitual es que se acabe montando algún tipo de vehículo español, ¿no? O sea, y esto incluso se exige hasta para inversiones inmobiliarias. Entonces, aunque quizá, bueno, aquí estamos más en el ámbito de la inversión, pero esto incluso se acaba exigiendo aunque sean inmuebles para uso personal, ¿no? Y es más exigencia de los bancos. Ok, ok, listo. Pues bueno, no, solamente una pregunta, no sé si alguien más en el gobierno tenga alguna pregunta para hacer o prefieren hacerla en privado, ahí está, como les digo, el código QR para que puedan pedir una cita con cualquiera de nosotros y ampliar o ahondar en cualquier tema. Sé que muchos de estos temas son, pues digamos, propios de la planeación patrimonial y familiar y pues ventilarlos en un espacio con más gente es difícil, pero la idea es que queden con el contacto nuestro y podamos eventualmente apoyarlos. Yo alineada con lo que dice Mariano y pues ya con lo que hemos visto con José, creemos que hay muchas estructuras que son muy eficientes donde se puede optimizar las cargas tributarias, los temas sucesorales, evitar temas de riesgos en materia de responsabilidad civil, incluso optimizar cargas fiscales, incluso en la enajenación de inmuebles. Yo ahí no mencioné eso, pero pues creo que muchos de los que están aquí son colombianos y saben que pues la venta de inmuebles también eventualmente después del momento de esa inversión también tendrá efectos tributarios en Colombia, que seguramente se va a hacer una ganancia ocasional del 15% sobre la utilidad obtenida. Y pues todo esto, digamos, se puede optimizar también a través del tipo de estructuras que nosotros proponemos. Entonces, pues muchas gracias a todos por la atención. Nos dio el tiempo perfecto para terminar los temas. Y pues quedamos muy abiertos a las personas que quieran reunirse con nosotros y pues atentos a apoyarlos en la estructuración. Y Mariano, muchísimas gracias por el tiempo, por la No, explicación por tan favor. detallada. José, muchas gracias por Muchísimas tu tiempo gracias, también. Carolina, Gracias Los a José, puse, los puse a vosotros. hablar tarde porque allá ya son como las 7 de la noche. No, no, por favor. Un placer. Muchísimas gracias a todos y encantados de podernos ver personalmente si así lo desean. Vale, muchas gracias y feliz día. Gracias. Igualmente. Que estén Hasta luego. bien. Adiós. Chao.